Hermanos y amigos que nos ven en esta noche, un cordial saludo. El Señor les bendiga. Hoy estaremos viendo el paso número 7 de Nueva Vida en Cristo, que se llama Perdonándonos unos a otros. Pero primero vamos a ir a Dios en oración. Señor Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio que nos das hoy de venir a estudiar tu palabra, oh Padre. Un tema, Señor, tan especial como todos, que provienen de tu palabra, de qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, qué es lo que tú quieres que nosotros obedezcamos mientras estamos de paso por esta tierra. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que diligentemente atienden este llamado, se conectan y vemos estos estudios, Señor, para edificación de nuestras vidas. Que seas tú, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, redarguyéndonos, corrigiéndonos, Señor, instruyéndonos por medio de este tema, y que seas tú, Dios, ayudándonos a que tu palabra, Señor, sea vivida por nosotros cada día, que seamos ese testimonio fiel de que creemos en ti, Señor. Gracias, amado Padre, por este tiempo, por esta noche, por este estudio, por la vida de mis hermanos y de todas aquellas personas hasta donde llegará este estudio. Gracias, amado Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Como les dije ahorita al principio, hoy vemos el paso número 7 de La Nueva Vida en Cristo, volumen 3. Y se llama Perdonándonos unos a otros. Voy a leer unos falsos y unos verdaderos que al final de la enseñanza vamos a contestar. Escriba falso o verdadero. La Biblia manda a perdonar a otros, sin importar lo que nos han hecho. Guardar rencor le lleva a ser atrapado por la amargura. Un amigo aprende a hacer caso omiso de las ofensas de su amigo. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Colosenses. Colosenses 3:13. Nos dice así la bendita palabra del Señor. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona? Según el texto bíblico, debemos de ¿qué? De soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. Así como lo hizo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante tener en cuenta que perdonar y soportar están ligados, van junticos. ¿Por qué? Porque estas dos acciones son necesarias. ¿Para qué? Para vivir en armonía con ¿quién? Con los demás. ¿Y quién es nuestro mayor ejemplo de perdón? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz, fue molido por nuestros pecados y hoy en día podemos acudir a Él a pedir ese perdón y Él nos otorga ese perdón cuando realmente ¿qué? Nos arrepentimos. Entonces, ¿qué nos invita este texto? A que nos debemos de perdonar y soportar unos a otros. Ahora vamos a leer Proverbios 17:9. ¿Cuál es la característica de un amigo? ¿Qué nos dice Proverbios 17:9? Dice así la palabra del Señor. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al enemigo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuál es una característica de un amigo? Que perdona nuestras ofensas. Ese es un verdadero amigo.
perdona nuestras ofensas y nosotros le perdonamos sin importar lo que nos haya hecho. Esto no quiere decir que entonces perdonar la ofensa es como alcahuetearle el pecado, no. Es que nosotros le perdonemos sin importar lo que nos haya hecho, pero también es llamarlo a que no lo vuelva a hacer, porque atentar contra otro es pecado. Entonces debemos de decirle, bueno, yo te perdono, pero entonces no vuelvas a hacer lo que hiciste porque es mal hecho. Otra cosa es que cuando nosotros pedimos perdón o perdonamos a alguien, tampoco debemos de ir por ahí diciéndole a todo el mundo qué clase de pecado perdonamos. Estas cosas se las debemos dejar a quién, a los que les gusta andar en el chisme. Pero cuando usted perdona o pedimos perdón por algo, nosotros no debemos de andar pues hablando de lo que nos han hecho, hablando, es que yo le perdoné, pero es que me hizo esto y esto, no. Perdonemos y ya, ¿cierto? Como hizo quien en la palabra, el Señor Jesucristo. ¿En dónde? En Juan 8, 3 al 11, con la mujer que adúltera. Este pasaje, ¿qué aprendemos de él? Que perdonar no quiere decir tolerar, lo que les decía ahorita. Perdonar no quiere decir entonces que esa persona, que nosotros vamos a andar divulgando pues los pecados de los otros. O que vamos a estar tolerando que siempre esté haciendo lo mismo y no pasa nada. Debemos de llevarlo que al arrepentimiento, que se arrepienta de esto que está haciendo, que es mal hecho. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a la mujer adúltera cuando le dijo a la gente que estaba ahí que el que estuviera libre de pecado tirara la primera piedra? Porque en ese entonces apedreaban a las personas que encontraban en pecado. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Todo el mundo, cuando el Señor dijo eso, se fue. Pues quien esté libre de pecado, que tires la primera piedra. Pero mire que todo el mundo se fue. ¿Por qué? Porque ningún ser humano está libre del pecado. ¿Y qué le dijo el Señor a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Cuando una persona atenta contra nosotros o nos hace algo, nosotros va y nos pide perdón, nosotros le perdonamos, pero debemos decirle que no haga eso que está haciendo mal hecho. ¿Sí? Debemos confrontarlo y llevarlo al arrepentimiento. ¿Confrontarlo con qué? Con la palabra del Señor. Vamos al punto número 3. ¿Qué es lo opuesto al perdón? Que se menciona en Efesios 4:31. ¿Qué será lo opuesto a perdonar a otro? A estar dispuesto a olvidar esa ofensa, por decirlo así. Porque nos sentimos que más tranquilos cuando estamos en paz con los demás, en armonía. Entonces, ¿qué dice Efesios? Efesios 4:31. Vamos a ir a Efesios 4:31. ¿Qué dice? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿A qué nos invita, el Señor en este texto? ¿A qué debemos de quitar de nosotros qué? Todo enojo, toda ira, amargura, gritería, maledicencia, ¿sí? Todo esto es lo contrario al perdón. Todo esto nos hace vivir en contra, amargados con los demás. Entonces, cuando uno decide perdonar, cuando nosotros perdonamos, esto determina el curso de nuestra vida. ¿Cómo así?
Si yo perdono a la persona que me ofendió, yo voy a estar tranquila y no voy a estar toda mi vida pasándome pensando en que es que esta me hizo esto. No es, o sea, como a toda hora viviendo con esa carga. No, cuando nosotros perdonamos, podemos seguir tranquilos el curso de nuestra vida. Esto determina, el perdonar de una manera verdadera determina el curso de nuestra vida. Entonces, hay dos alternativas. O perdonamos o nos convertimos en personas como las de que está hablando de Efesios 4:31. Personas que amargadas, con pensamientos de ¿qué? De venganza. ¿Y a qué me lleva la venganza a mí? Solo me llevará a vivir en ¿qué? En una calle sin salida. Cuando yo dejo que en mi corazón crezcan raíces de amargura, voy a vivir a toda hora como dándome contra las paredes, ¿sí? Bueno, entonces la decisión de perdonar es de nosotros, de perdonar o no. Medite en los siguientes pensamientos. El perdón no cambia el pasado, pero sí agranda el futuro. Guardar rencor a alguien es como morir por la picadura de una sola oveja. Entonces, ¿usted cuál escoge? ¿Qué estilo de vida escogerá usted? ¿Qué escogemos? ¿Amargura, guardando rencor o paz, perdonando? Pues yo decido perdonar, porque prefiero vivir como en paz. En Efesios 6:32 dice que el perdón y la misericordia están ligadas. Vamos a ver qué dice Efesios 4:32. Antes, ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el perdón y la misericordia están ligadas. ¿Por qué cree que están ligadas? ¿Por qué? Porque el perdonar, ¿a qué nos lleva? A ser misericordiosos con los demás. Por eso van ligados. Cuando usted decide perdonar, está también siendo ¿qué? Misericordioso. Está siendo ¿qué? Compasivo con el otro. Vamos a Santiago 5:16. Santiago 5:16. ¿Qué nos dice Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué debemos hacer? Según el texto, confesar nuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué más debemos hacer? Orar los unos por los otros, ¿sí? A ver, confesar nuestros pecados a otros no es fácil. Pues es que yo voy a ir andando diciéndole a todo el mundo, ay, ves que yo hice esto. No, eso no, casi no pasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pueden haber algunos obstáculos. Temor a ser regañados, nuestro propio orgullo, pues que nos digan, ay, ¿usted por qué hizo eso? A ser juzgados, a que lo que nosotros estamos contando sea divulgado, ser criticado, pensar que si confesamos el pecado, entonces somos personas frágiles, inseguras. Todo esto puede pasar cuando confesamos nuestros pecados y quizá por eso no lo hacemos, ¿cierto? Una característica que hace difícil el perdón es un espíritu de crítica, lo que decía ahorita. Es difícil confesar el pecado porque pensamos eso, que nos van a criticar. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ir a Romanos, el libro de Romanos 2:1. ¿Qué dice Romanos sobre este tema de cuando es difícil perdonar? ¿Sí? Vamos a ver qué dice. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre,
Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenarás a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Una característica que hace difícil el perdón es un espíritu de crítica. ¿Qué nos dice la Biblia en Romanos 2:1? Que no tengo por qué juzgar a los demás, porque así como yo juzgo, seré juzgado, ¿cierto? Y me condeno a mí mismo. Me estoy condenando a mí mismo cuando juzgo al otro. Y lo que hace el otro termino haciéndolo yo también. Entonces, no debemos criticar cuando otro confiesa los pecados. En Mateo 7:1-5, que dice la palabra de Dios. Mateo 7:1-5 dice así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, primero, no debemos mirar, debemos mirar nuestros propios pecados, ¿sí? Antes de ir a juzgar los pecados de los demás. Porque la misma manera que nosotros juzguemos, vamos a ser juzgados. Mire que esos dos textos nos dice lo mismo. El Señor nos dice lo mismo en estos dos textos. Que primero nos miremos a nosotros mismos. Pidémosle ayuda al Señor para que nos corrija primero a nosotros. ¿Sí? Entonces, en resumen, el problema principal de juzgar a otro es que al juzgar a otros siempre me estoy condenando a mí mismo. Cuando yo me la paso juzgando a los demás, me estoy condenando a mí mismo. ¿Quién tiene el derecho de juzgar a otros según Mateo 7:5? Según Mateo 7:5 dice: Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene el derecho de juzgar a otros? El que primero ha mirado su propio pecado. El que primero ha mirado la viga que tiene en el ojo propio. Cuando ya aceptamos eso, vamos ante el Señor arrepentidos, pedimos perdón, y en nosotros va creciendo ese fruto y vamos avanzando en lo que nos dice la palabra del Señor en cuanto al pecado. Podemos ir ¿a qué? A juzgar al otro. ¿Por medio de qué? De la palabra, no de cosas de hombres, sino de lo que dice Dios en cuanto al pecado. La Biblia nos manda a perdonar a otros, sin importar lo que han hecho. Perdonamos aún a nuestros enemigos. Esto no quiere decir que la persona queda exenta de su responsabilidad de arrepentirse y pedir perdón. La persona debe arrepentirse y pedir perdón. Hay que entender la responsabilidad de cada uno, tanto el que pide perdón como el que perdona. El ofensor es responsable de arrepentirse y pedir perdón. El ofendido es responsable de perdonar aun cuando considera que la otra persona no merece perdón. Una vez perdona,
han cumplido su responsabilidad y es libre del peso de la amargura que antes controlaba su vida. Entonces, cada uno tiene su propia responsabilidad y debemos perdonar a nuestros enemigos también. ¿Qué tipo de acción caracteriza al pueblo de Dios? Proverbios 2:17. Perdón, Proverbios 24:17, qué pena. Entonces, Proverbios 24:17, ¿qué dice? Cuando cayere tu enemigo, no te regocijéis, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Entonces, ¿qué caracteriza al pueblo de Dios? Que cuando nuestros enemigos tropiezan, no nos gozamos en eso, no nos alegramos. Al contrario, un verdadero hijo de Dios va y mira en qué le puede ayudar. Proverbios 24:29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Tampoco debemos ser vengativos. Es que él me hizo esto, entonces yo le voy a hacer aquello. No, el Señor no nos manda eso. ¿Qué nos dice Colosenses 3:13? Que debemos de perdonar y soportarnos los unos a los otros. Entonces, un hijo de Dios no está pensando en venganza, en lo que los demás le han hecho. ¿Qué dice Éxodo 23:4-5? Es un texto muy bonito. Dice así la bendita palabra del Señor. Éxodo 23:4-5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Entonces no debemos guardar rencores con nuestros enemigos. Al contrario, cada que nos necesiten, cada que podamos servirle, sirvámosle, ¿cierto? Ayudémosle. A esto nos manda el Señor. En esto se caracteriza el pueblo de Dios, de que no guardamos rencores y que ayudamos a nuestros enemigos. Para meditar, trate de pensar en un ejemplo moderno de Éxodo 24:4-5. ¿Qué usted podría poner en práctica hoy? Alguna persona que nos esté haciendo la vida de cuadritos, por decirlo así. ¿En qué le podríamos ayudar a esa persona? Sirviéndole. Entonces miremos en qué le podemos servir. ¿Hasta qué punto debemos extender nuestro perdón según Lucas 6:35 y 36? Entonces, según Lucas 6:35 y 36, que dice así: Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, una persona perdonadora ama a sus enemigos y les hace el bien. Todo esto que hace, servirle y hacerle el bien, lo hace sin esperar que nada a cambio. No debemos hacer las cosas esperando que nos retribuyan eso que hemos hecho. No, nunca hagamos eso. Sirvamos y hagamos el bien y ya. Un ejemplo de Dios es que Él es misericordioso. Entonces, ¿qué pide de nosotros? Que como hijos suyos, que como verdaderos creyentes, lo imitemos. Entonces seamos que misericordiosos, aún con nuestros enemigos. Lo dice la palabra, no me lo inventé yo. Dice la palabra.
que amemos ¿a quién? A nuestros enemigos y les sirvamos en todo lo que podamos. Misericordia o compasión tiene la idea de no dar a la persona su castigo merecido. Por ejemplo, haciendo bien aún a los ingratos y malos. No importa. Hagámosle bien aún a esas personas que son malagradecidas, por decirlo así, que son ingratas, que nos hacen daño. A eso nos manda el Señor. Pensamientos de perdón. No significa olvidar la ofensa. Después de perdonar, se requiere tiempo para que los recuerdos desaparezcan. Significa dejar de recriminar a la otra persona. Cuando perdonamos, debemos de dejar de estar recriminando por lo que ya nos hicieron. Si ya perdonamos, dejemos así. El que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido. Entiende que la otra persona tendrá que rendir cuentas a Dios. Siempre pensemos en eso. Que si nos hacen algún daño, ¿quién va a rendir cuentas ante Dios? Todos. Nadie se va a librar de eso. Perdonar es principalmente una decisión de soltar su ira. Aunque no quiera perdonar, entienda que es la única manera de librarse de la amargura. Cuando perdonamos de una manera sincera, evitamos que en nuestro corazón crezcan raíces de amargura. La decisión de perdonar o no depende de la actitud o reacción del ofensor. A veces pasa que vamos a pedir perdón y hasta la misma persona se enoja porque uno le pide perdón. Pero a eso nos manda el Señor, ¿cierto? A que estemos en paz los unos con los otros. Si la ofensa vuelve a la memoria después de perdonar, diga, yo lo perdoné. Rehúso a seguir meditando en la ofensa. Olvidemos esa ofensa. Dejémosla atrás y evitemos estar pensando en eso. Ahora vamos a contestar los falsos y verdaderos. Ya hicimos todo el estudio, entonces ya podemos responder. La Biblia manda a perdonar a otros, sin importar lo que nos han hecho. Es verdadero. La palabra de Dios nos manda que perdonemos, siempre, independientemente de lo que nos hayan hecho. Guardar rencor se lleva a ser atrapado por la amargura. Sí, es verdadero. El albergar rencores en nuestro corazón nos lleva ¿a qué? A que cada día crezcan más raíces de amargura. Un amigo aprende a hacer caso omiso de las ofensas de su amigo. Sí, cuando perdonamos verdaderamente, aprendemos a hacer caso omiso a estas ofensas. Para crecer, lea Génesis capítulo 15 al capítulo 21, un capítulo por semana. Memorice Efesios 4:32. ¿Qué nos dice Efesios 4:32? Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La Nueva Versión Internacional dice, más bien sean bondadosos o compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Historia de perdón. El general Robert E. Lee visitaba a una señora después de la guerra civil en los Estados Unidos. Ella se quejaba amargamente mientras señaló un gran árbol destruido por la artillería enemiga. Esperando simpatía por parte de Lee, se sorprendió cuando él le dio el siguiente consejo. Mi querida señora, corte su árbol y olvídelo. Es mejor perdonar las injusticias del pasado y no dejarlas echar raíces de amargura que envenenen el resto de nuestra vida. Hay una historia española acerca de un padre que estaba alejado de su hijo Paco.
Después de que el hijo huyó de la casa, su padre salió a buscarlo, pero sin éxito. Desesperado el padre puso el siguiente aviso en un periódico de Madrid. Amado Paco, todo está perdonado, te amo. Espérame el sábado a mediodía frente a las oficinas de este periódico. Tu padre. Al llegar al sábado habían 300 Pac en el lugar indicado, buscando el perdón y el amor de sus padres. Para más información sobre cómo perdonar a otros, vea los pasos 7 y 8 del volumen 2 de Nueva Vida en Cristo. El paso 7 del volumen 2 se llama Perdonar para ser libres. Y el paso 8 del volumen 2 se llama Perdóname. Todo eso lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y verlos para que usted se fortalezca y el Señor le ayude a perdonar aquello que quizá no ha podido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre es ese alimento que nos fortalece y nos edifica. Entonces los invito para que se nutran de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio. Ayúdanos, Padre amado, a que lo practiquemos en nuestra vida diaria, que realmente, Señor, aprendamos cada día de tu palabra y que la obedezcamos, Señor, que seamos perdonadores, Señor, los unos con los otros, que nos soportemos los unos con los otros, que perdonemos, Señor, nuestras diferencias. Con tu ayuda, oh Dios, lo podremos lograr. Ayúdanos a que estos estudios realmente sean el grande alimento, Señor, para nuestra vida. Y que no dejemos que cualquier ofensa nos lleve a albergar raíces de amargura, Señor, en nuestro corazón y que esto determine el resto de nuestra vida. Ayúdanos a ser perdonadores, Señor. Y que nunca olvidemos, Padre, que tú eres nuestro gran ejemplo, nuestro grande y amoroso ejemplo de perdón. Gracias por tu obra en la cruz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por tu palabra. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.